¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos nuevamente aquí a este programa demasiado aburrido. El día de hoy vamos directo al tema que he venido para conversar con ustedes. Hay objetos que no deberían sobrevivir tanto tiempo. No porque sean frágiles, sino porque son peligrosos. Peligrosos para las certezas, peligrosos para la fe. Peligrosos para quienes necesitan que la historia sea limpia, clara y sin grietas. Sin embargo, hay una tela, guardada durante siglos, expuesta pocas veces, y cada vez que aparece, vuelve a hacer la misma pregunta. Sin palabras, sin ruidos, solo con una imagen. La llaman la sábana santa de Turín. Ahora, imaginen esto. Un cuerpo golpeado, castigado, crucificado y luego envuelto en una tela. Eso no es una teoría. Eso es exactamente lo que describen los textos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 38 al 40, se dice lo siguiente. Después de todo esto, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo trayendo una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con estas especies, según es costumbre entre los judíos. No uno, lienzos. ¿Oyeron bien? Lienzos, plural. Y aquí empieza el primer problema. Porque la sábana de Turín parece ser una sola pieza, una sola tela larga. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Encaja realmente con lo que describe el texto del Evangelio de Juan? Pero hay más. En el mismo Evangelio, capítulo 20, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Simón Pedro entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre su cabeza, no junto a los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Este texto introduce otro elemento, un sudario separado, una tela para la cabeza. Lo dice el Evangelio. Entonces tenemos lo siguiente: lienzos para el cuerpo, un sudario para la cabeza. Pero la sábana de Turín muestra todo el cuerpo en una sola tela, cara incluida. Otra grieta, pequeña pero incómoda. Ahora salgamos del texto y entremos en la realidad histórica. Siglo I. Judea. El calor no espera en Judea. Los cuerpos no se conservan. El entierro es muy rápido. No hay tiempo para rituales largos. El proceso en aquel tiempo era simple, casi brutal en su sencillez. Se lavaba el cuerpo, se ungía con aceites y especias, se envolvía en telas de lino. Se colocaba en una tumba excavada en roca, sin ataúd, sin adornos, sin exhibición. Era un acto muy íntimo, muy cerrado, un acto rápido, silencioso. Pero la sábana de Turín parece algo más elaborado, como si el cuerpo hubiera sido envuelto de una manera muy específica, casi como una impresión controlada. Y ahora viene lo inquietante de esto, que la imagen de la sábana santa no está pintada. No hay pigmentos tradicionales, no hay trazos de pincel, no hay dirección artística visible. Y cuando se fotografió por primera vez en 1898, ocurrió algo que cambió todo. El negativo fotográfico reveló una imagen mucho más clara,
más definida, más humana, como si la tela fuera un negativo en sí misma. Y eso en el siglo I no tiene sentido, ni en el siglo XIII tampoco. Entonces es ahí donde entra la ciencia, y con ella el intento de cerrar de una vez con el caso. En 1988 se realizó la famosa prueba de carbono 14. ¿Cuál fue el resultado? La tela data de entre 1260 y 1390. Edad media, caso cerrado, fraude. Fin del misterio. Pero esto es o sería algo lógico. Pero el problema es que la sábana no se comporta como un fraude. Primero, las manchas de sangre que contiene no están encima de la imagen, están antes. Eso significa que el cuerpo sangró sobre la tela y después se formó la imagen. Eso no es como funciona una pintura. Así no funciona, mejor dicho. Segundo, las heridas. Estas heridas coinciden con descripciones muy específicas de la crucifixión romana. No clavos en las palmas, clavos en las muñecas. Algo que durante siglos se representó mal en el arte, pero que hoy sabemos que es históricamente más correcto. Entonces, la pregunta se vuelve mucho más incómoda. ¿Cómo un artista medieval supo todo eso? Tercero, la imagen no penetra profundamente en la tela. Es muy superficial. Afecta solo las fibras más externas, como si hubiera sido quemada de forma extremadamente controlada, como si fuera una descarga. Y aquí es donde la conversación se rompe, porque algunos científicos han propuesto algo que suena más a ciencia ficción que a laboratorio. Ellos dijeron que la imagen pudo formarse por una liberación de energía, un pulso, una radiación, algo que vino desde dentro del cuerpo, o sea, de adentro hacia afuera y no desde afuera. Y en ese punto ya no estás hablando solo de historia, estás tocando algo más peligroso aún, porque si alguien cree en la resurrección, esto deja de ser un objeto y se convierte en una posible huella física de un evento imposible. Pero hay otra posibilidad, igual de potente, igual de incómoda. Que todo esto sea un engaño extraordinariamente bien construido al milímetro. Un objeto creado en la Edad Media, en una época donde las reliquias eran poder, donde atraer peregrinos era riqueza, donde la fe también era negocio. Y aquí entra la teoría más polémica de todas. No la que dice que es falso, sino la que dice que si es falso, no es un fraude cualquiera. Es un fraude demasiado avanzado para su tiempo. Porque para crear algo así, necesitas conocimiento anatómico preciso, conocimiento de técnicas que no existían oficialmente, capacidad de generar una imagen tipo negativo. Eso no encaja fácilmente con un taller medieval común. Entonces, aparecen teorías más oscuras, que hubo conocimientos perdidos, que ciertos grupos tenían acceso a información que no debía existir, que Leonardo da Vinci pudo haber estado involucrado en algo similar siglos después, no como autor de la sábana, pero sí como alguien que entendía este tipo de secretos.
Y ahí es donde todo se vuelve incómodo de verdad. Porque ya no estás preguntando si la sábana es real. Estás preguntando qué sabían realmente las personas del pasado y qué se ocultó. Pero tal vez la pregunta más peligrosa es otra. ¿Por qué necesitamos que esto sea verdadero? ¿Por qué necesitamos que sea falso? ¿Por qué no podemos quedarnos en ese lugar incómodo donde no sabemos? Porque la duda no vende. La duda no tranquiliza. La duda no construye instituciones. Y esta tela lleva siglos haciendo exactamente eso. No grita, no se mueve, no responde. Solo está ahí, esperando. Como una pregunta que nadie puede cerrar del todo. Y tal vez ese es el verdadero poder de la sábana. No demostrar nada, sino obligarlos a pensar, a dudar, a mirar otra vez. Porque al final no estás mirando una tela. Estás mirando el límite entre lo que sabemos y lo que no queremos aceptar que no sabemos. Y si este tema los incomodó, si te dejó más preguntas que respuestas, si te hizo cuestionar algo, perfecto, porque ya sabes cómo funciona este programa. Aquí no venimos a darte certezas, venimos a incomodarte un poco, porque mejor aburrido que superficial. Cuídense. Chau, chau.